Tan simple es el ánima que ha insultado el nombre de la razón y ha influido en los más profundos sentimientos del hermoso odio humano. Fruto de la sociedad bastarda y corrompida creada por las más inmundas ideas de superioridad. El odio ha sido el causante de las cosas más perturbadoras y arrogantes de la humanidad y por eso es tan fascinante como la muerte de un hombre consumido por la maldad. Hola a todos, bienvenidos a Próxima Página. Este es el podcast del tiempo en el que recomendamos lecturas y experiencias de lecturas a través de cómo esas lecturas, escritos y experiencias literarias de todo tipo nos marcaron la vida. Hoy tengo una invitada muy especial conmigo que hace rato quería traer. Su nombre es Alba Lucía Reyes. Ella desafortunadamente hoy es una figura pública en Colombia por una situación que no se debe repetir en Colombia y en ningún país del mundo. Estamos hablando del suicidio de su hijo, Sergio Urrego, el 4 de agosto del 2014 a causa de una discriminación sistemática que sufrió en el colegio en el que estudiaba. Alba, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias a los oyentes por estar ahí. O bueno, a todos los que estén aquí presentes en el programa. Antes de seguir hablando de Alba, les quiero dar una gran noticia y es que Próxima Página ya está en plataformas de iTunes, estamos también en Spotify, en Spreaker, que es donde nos alojamos, y por lo tanto ya estamos en sus aplicaciones favoritas de podcast en el celular, así que nos pueden escuchar en todos los medios que quieran. También vamos a estar en YouTube como un audio subido en forma de video, así que no se pueden perder esta conversación. Desde hace 3 años Alba fundó la Fundación, valga la redundancia, Sergio Urrego, a nombre de su hijo, que acompaña procesos de desestigmatización de poblaciones jóvenes, menores de edad, que estén sufriendo discriminación por su orientación sexual o por cualquier otra razón, y acompañamiento de salud mental a personas que estén pasando por procesos muy difíciles que incluyan pues algo como lo que le pasó a su hijo, que fue una situación que lo llevó lamentablemente al suicidio. Alba, ¿nos puedes contar un poco más del trabajo que hace la Fundación en este momento antes de empezar a hablar del tema de fondo de hoy? Sí, claro que sí. La Fundación tiene 2 líneas específicas como tú lo acabas de mencionar. Una de ellas es la prevención a todo tipo de discriminación en ámbitos escolares, escuelas, colegios, universidades, y la prevención al suicidio ocasionado por discriminación de niños, niñas y jóvenes. En este momento estamos como dando la protección en derechos a los niños, a los padres de familia que puedan tener tal vez un caso parecido como lo que le pasó a mi hijo en algún ámbito escolar desde la parte jurídica, pero también hacemos un acompañamiento psicosocial para aquellos niños o jóvenes que se encuentran en crisis y que muy probablemente en algún momento de su vida se encuentran atrapados, piensan que no tienen ninguna salida, y pues estamos como brindándoles el apoyo de poder abrir su corazón a través de nuestras redes sociales. Estamos atendiendo con un equipo de psicólogas y adicional a eso vamos a los lugares donde podamos estar, aulas, colegios, universidades, foros, empresas, donde hablamos sobre la protección que debe tener la familia hacia sus hijos, el reconocimiento como familia en general, no el reconocimiento que tenemos como tal de papá, mamá, hijo, sino como el reconocimiento de familia si tú estás solo con tu mamá o solo con tu papá, o papá, papá, hijo, o mamá, mamá, hijos, bueno. También trabajamos en el tema de prevenir el suicidio, que es la segunda causa de mortalidad de nuestros jóvenes en Colombia, y creo que hay un trabajo muy grande por hacer no solo en Colombia, sino casi que en el mundo entero. Hoy invité a Alba porque nosotras hemos tenido en un par de oportunidades acercamientos personales y periodísticos que por suerte terminaron en estar hoy aquí reunidos con ustedes los oyentes, porque a través de varias historias periodísticas y de varias charlas con Alba justamente empecé a ver que Sergio era una persona que escribía mucho, era una persona muy lectora, y
estoy segura que tú, como madre que pasó lamentablemente por este proceso, Alba, también tuviste unas experiencias con la lectura, tanto de tu hijo como de tu experiencia, como de libros como tal, muy particular, que me gustaría que podamos compartir hoy. ¿Me puedes contar primero cómo fue ese primer acercamiento a los textos que Sergio dejó en vida, digamos? Bueno, digamos que el acercamiento a la lectura empieza desde, yo puedo decir casi que desde el vientre. Cuando yo quedé embarazada, creo que empieza a cambiar todo mi proceso y mi relación con los libros, con las lecturas, porque pues creo que antes no me importaban las lecturas que hoy sí me importan mucho. Y cuando quedé embarazada, pues obviamente empecé a incursionar mucho en las lecturas de qué hacer cuando uno está embarazado, qué podemos leerle a los bebés desde el vientre, cómo podemos colocarles música, bueno, una serie de cosas que hice desde el vientre con él. Y ahí empezó un tema de lectura diferente. Y yo creo que pues los temas de estimulación temprana son muy importantes cuando uno está embarazado. Entonces pues a mí me pareció muy importante estimularlo desde ese punto de vista. Y desde allí me gustaba mucho incursionar en las lecturas ya especializadas para niños, que podríamos llamarlas para niños. Pero con Sergio siempre ocurrió algo siempre como diferente. Entonces, digamos que mi proceso con la lectura fue un proceso que empecé a caminar de la mano con Sergio. Entonces, cuando él era muy chiquito, cuando tenía más o menos 2, 3 años, Sergio aprendió a hablar muy rápido, claramente, tenía un léxico claro y aprendió a leer muy rápidamente. Digamos que yo siempre tuve el cuidado de leerle desde muy chiquito y él acogió ese amor por la lectura desde muy pequeño. Entonces, como hacia los 3, 4 años, él empezó como por el libro del Mago de Oz, que fue como uno de sus primeros libros, y fue avanzando un poquito más, creció un poquito más, y allí nos encontramos juntos porque nos gustaba mucho un libro que teníamos en casa, que era un libro gordo de petete, le decía yo, que era La historia sin fin. De Michael Ende, ¿cierto? Sí, de Michael Ende. Entonces, digamos que esa historia fue muy linda porque trae muchos aprendizajes. A él le encantó, o sea que leyó más de un capítulo solito, empezó como a incursionar él solo en ese tipo de lecturas y poco a poco fuimos avanzando a medida que él iba avanzando en su edad. ¿Qué te dejó ese libro particularmente, que además es un libro a dos tintas, que oscila entre un mundo de realidad y fantasía que termina siendo un poco el mismo mundo? Maravilloso. ¿Qué recuerdas que aprendiste, entre comillas, de esa lectura, por ejemplo? Es que ese libro para mí es especial porque precisamente eso, es un libro que te lleva a soñar y como que te enseña a que esas realidades que nosotros soñamos sí podemos traerlas a la realidad. El mismo nombre lo dice, es una historia sin fin, son historias que como que esas historias que uno dice no tienen fin, muchas veces sí se hacen realidad, pero continúan en nuestra vida en la medida en que la vida va avanzando. Es como también el despertar, no solamente en los niños, sino en el lector, como ese entusiasmo por no quedarte en la oscuridad, sino como por salir y descubrir siempre cosas maravillosas. Entonces, como que Atreyu y bueno, todos sus personajes son personajes muy, muy lindos porque te enseñan como que si tienes una dificultad no te quedes ahí y siempre vas a soñar, siempre vas a salir adelante. Entonces hay muchas enseñanzas muy bonitas que ojalá de verdad los padres lo puedan leer con sus hijos porque cuando uno lo lee a fondo se da cuenta que trae muchas enseñanzas para las familias. Sí, menos mal es un clásico de la literatura, entre comillas, infantil, llamémosla, porque es un libro que está muy disponible siempre en todas partes. No siempre está disponible a dos tintas, pero yo también se los recomiendo a todos porque es algo que
Es una lectura que te reconecta mucho con la capacidad de imaginar sin límites, de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Y Alba, tengo entendido que en un momento Sergio empezó a desarrollar un gusto por la literatura de misterio, ¿cierto? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ya se convirtió en uno de sus escritores favoritos. De hecho, él empieza por El gato negro, pero él lee una serie de libros de Edgar Allan Poe. Yo nunca había incursionado en esa lectura y pues empecé como a leer ese tipo de libros con él, porque digamos que él me empieza a comentar que le gustan, yo le empiezo a comprar libros así como que me dice, yo quisiera este libro, entonces yo se lo compré. Y de ahí llegan unos libros diferentes, pero que tienen como esa tonalidad, que son como libros que eran para niños, diseñados para niños. En esa época él ya tenía como unos 11, 12, sí, más o menos. Y ahí, entonces él leía como libros de escalofríos, cuentos misteriosos, uh-huh. Y también se empieza a incursionar, porque pues yo creo que pues obviamente la literatura también te lleva al cine. Claro. Entonces empieza su predilección por las películas o por la parte de la línea cineasta misteriosa, de horror, de terror, y bueno, no. Ya hasta ya no llegué. No. Ahí ya no lo logré. Pero le gustaba ese tipo de cine. Pues siempre fue más que cine, visitábamos mucho también bibliotecas, digamos que hay un amor por la lectura también en el tema de bibliotecas, porque yo estaba como terminando también mi universidad con él, entonces pues ahí visitábamos mucho la Luis Ángel Arango y las galerías de arte, entonces pues como que teníamos esa relación con los libros y el arte, entonces se inclinó por el cine arte más que por el cine comercial, entonces también eso tiene que ver como una correlación de todo con todo. Alba, ¿tú qué empezabas a entender de Sergio en esa época por las cosas que leía? ¿O qué tipo de cosas podías asumir de él? Y te lo pregunto como una hija de una madre también muy lectora, a la que nunca le he hecho esta pregunta, pero después de este podcast le voy a hacer esta pregunta. Y es, sí, ¿qué podías asumir de él a partir de lo que leía, o de su mundo interno, o de sus intereses, por ejemplo? Sí, la verdad uno empieza a pensar como que... creo que mi hijo no es como de todos la misma, como que uno ve una generalidad de los chicos, como que uno ve como que en ciertas edades tienen unos comportamientos muy parecidos, pero Sergio siempre se destacaba por ser algo diferente. Pues a esas cortas edades ya él escuchaba ópera, por ejemplo, entonces sí, siempre me preguntaba pues por qué esas inclinaciones, pero obviamente creo que también surgió de nosotros como padres, porque su papá también fue un gran lector, entonces creo que el amor por los libros sí empezó también desde casa, y pues tú también debes tenerlo ahí como muy presente, entonces son como de las cosas que también se heredan, y el amor por la cultura, por en su proyecto de vida de hecho escribió que siempre estábamos muy preocupados por su intelecto, pero a él no le gustaba muchísimo, entonces sí, era como eso, como la preocupación por el intelecto, y bueno, más adelante sí en el primer colegio donde estudió su primaria, sí pues hubo como una observación de si quería meterlo a un colegio para que le miraran o que le hiciera el examen de coeficiente intelectual y etcétera, etcétera, pero realmente yo nunca quise, porque tal vez dentro de mí siempre pensé que yo quería que él fuera libre y que fuera un niño normal, común y corriente, y que se desarrollara libremente como él quería. Pues el derecho a su libre personalidad, creo que desde ahí. Alba, ¿en qué momento empezaste a acercarte a la escritura de Sergio como tal? No, mira que desde también, yo me acuerdo o recuerdo mucho una época en la que él escribía cuentos y se los imaginaba, y de hecho lo hacía muy bien. Yo creo que hacia los 7, 8 años o 6 escribió un cuento que me llamó mucho la atención, que ahora lo
lo tengo así como claramente, y era un cuento a las galletas. Ok. Y pues ahí escribió como una hoja entera, pero era un cuento relacionado de unas galletas que tenían una comunicación entre las dos, y bueno, ahí se creó una historia, no la recuerdo en este momento claramente, pero desde ahí siempre vi que le gustaba como leer y escribir mucho. Ya después sí empezó a incursionar más en la escritura, pero lo hacía más en medios de comunicación, como que era como un desfogue de lo que él sentía, pero escribía muy bien. Entonces amaba el Twitter, entonces cuando sí, colocaba trinos de Twitter era especial, manejaba el Twitter al derecho y al revés. En Instagram también colocó cosas pequeñas, pero también las colocó, pues de ahí recuerdo, digamos que otra de las lecturas en las que incursionó más adelante, que fueron las poesías y las literaturas, las novelas colombianas, que eso fue ya de lo último, que por ahí también escribió en un Twitter que empezó a amar las novelas colombianas porque le regalé varias como Rosario Tijeras, y esas fueron como las últimas lecturas. Recuerdo tanto que cuando estaba leyendo Rosario Tijeras, se lo regalé, por decirte, ayer, y hoy en la mañana lo estaba llamando a desayunar, eso fue un fin de semana, y con sus piernitas cruzadas y el libro ahí, me dijo, espérate porque ya estoy terminando el libro, dame un momento, y o sea, devoraba los libros así, casi que de un día para otro. Y pues bueno, de la poesía sí tengo un recuerdo específico, pero... Sí, me encantaría que nos leyeras un pedazo, por favor. Entonces, bueno, este es uno que publicó en su Instagram, que es de Julio Flores, que era uno de los escritores de poesía que le gustaban mucho, y fue el poema de A mi madre. Entonces es: todavía el dolor ara en su frente, se humedece en sus ojos todavía. Sus ojos hay donde también el día radió como en las cumbres del oriente. Huyen las tempestades de mi mente cuando los dedos de su mano fría se hunden temblando en la melena mía y amorosos la erizan blandamente. Ella es el astro de mi noche eterna, su limpia luz en mi interior se expande como el lampo del sol en la caverna. Yo la adoro sin medida, con un amor como ninguno, grande, grande a pesar de que me dio la vida. ¿En qué momento te dedicó ese poema, Alba? Bueno, ese fue de los últimos poemas, porque me acuerdo que la posteó con una foto que nos tomamos en un centro comercial ahí cerca a la clínica donde la atendieron, cuando le dio una crisis muy fuerte ya, pues que fue tal vez ocasionada por la presión que ya venía sintiendo en el colegio. Y bueno, cuando me encontré y vi el Instagram, me causó una sorpresa muy grande porque él no me decía nada. Él era muy reservado como con sus sentimientos, ¿no? O sea, no era tan expresivo, pero era muy, muy sentimental. Era un niño muy, muy sensible a todo lo que pasaba en la humanidad, y a través de la lectura y de la escritura siempre, siempre lo manifestaba. Pues no sé si aquí tenemos como algo que también escribió en el 2012, esto lo escribió el 19 de septiembre del 2012, entonces escribió como algo acerca de la humanidad y decía: tan simple es el ánima que ha insultado el nombre de la razón y ha influido en los más profundos sentimientos del hermoso odio humano, fruto de la sociedad bastarda y corrompida creada por las más inmundas ideas de superioridad. El odio ha sido el causante de las cosas más perturbadoras y arrogantes de la humanidad, y por eso es tan fascinante como la muerte de un hombre consumido por la maldad. Es un texto, Alba, que siento que demuestra lo que en este momento Sergio representa para todas las personas que se sienten discriminadas, especialmente por su orientación sexual en Colombia. ¿Tú, cuando lo leíste por primera vez, sentiste lo mismo? Sí, digamos que él empieza a ser mucho más sensible con los temas de la sociedad como hacia los 11, 12 años, 13
porque ya también empieza a incursionar en su anarquismo, empieza a leer literatura mucho más política, más relacionada con temas de libertad, del tal vez no al capitalismo como Karl Marx. Y hay a Bakunin, sí, también, que es el padre, uno de los padres del anarquismo. Empieza también a escribir mucho sobre política. De hecho, en los últimos escritos, y creo que fue esa como también una de las relaciones que recuerdo mucho, fue un día que escribió un artículo para uno de los periódicos aquí de Colombia, y simplemente lo escribió y me dijo, me acuerdo ese día, me dijo, bueno, él me hablaba por dos formas, o me decía Alba o Lucha. Entonces, bueno, me llamó, me dijo que sí le podía leer el texto que había escrito, y que si será que lo mandaba. Entonces yo lo leí, le dije, me parece perfecto enviarlo, pues de pronto lo publican. Y bueno, sí fue publicado, pero después de su muerte, pero fue un texto muy bonito. De hecho, fue catalogado como un texto escrito a la perfección, porque no le tuvieron que hacer ni siquiera corrección de estilo, y se llamaba Educación Pública y Libertaria. Claro, ahí ya se notaba completamente su inclinación hacia y su preocupación hacia los temas sociales y educativos. Tengo entendido que él era muy, no sé si activista, pero él estaba muy activo en comunidades estudiantiles también de universidades, de la no, Nacional. estuvo como que en la ser? pedagógica. De hecho, me encontré hace poco con una niña que en algún foro me dijo que tenía el placer de haber conocido a Sergio en la Javeriana. Bueno, él sí visitaba estas universidades también en la pedagógica, porque pues él ya pertenecía a un movimiento de la Unión Libertaria Estudiantil, y la ULE es un movimiento de jóvenes que trabajan precisamente por los derechos de los jóvenes, de los estudiantes universitarios en temas de educación. Entonces allí se movió ya desde los 14 años. Alba, vamos Listo, a una gracias. pausa y ya volvemos. Escucha ahora No es hora de callar, el podcast liderado por la periodista Ginette Bedoya. Gracias a todos los oyentes por seguir con nosotros. Alba, yo te quería preguntar, después de la decisión que tomó Sergio de quitarse la vida, tengo entendido que empezaste a encontrarte con muchos más escritos de él, y que debió haber sido un proceso bastante, no solo escabroso, sino muy íntimo para ti, para reconstruir lo que había sido tu hijo en vida y construir un poco lo que él representa hoy para ti, para la sociedad, para los colombianos, que puede representar muchas cosas. Pero ¿cuál fue tu experiencia con encontrarte con esos escritos una vez Sergio ya no estaba con nosotros? Bueno, yo creo que, y lo he dicho en varias ocasiones, y es que nosotros como padres creemos conocer a nuestros hijos hasta cierta medida, ¿no? Pero cuando ya no están a tu lado, y como en este caso yo empiezo a encontrar los libros también como en una lista, porque tenía una lista grandísima de lo que ya había leído y de lo que pensaba leer, y además como de 250 documentales y títulos, yo empecé a redescubrir a mi hijo y empecé a cambiar ese vínculo. O sea, creo que ese vínculo nunca se va a romper, porque empieza a cambiar mi relación con él, y es como parte también de pensarme, cuando él era pequeño yo le enseñé muchas cosas, y al igual que su padre, le enseñamos ese amor por la lectura, le enseñamos ese amor o esa preocupación, como él lo decía, por su intelecto.
pero él ahora me enseña muchas cosas. Creo que es lo que más he aprendido yo, y creo que ese es el mensaje más para los padres, y es que a veces nos cerramos para nuestros hijos y creemos que ya todo está aprendido, y no. Yo pienso que tenemos que reaprender, vaciar nuestra mente y reaprender de ellos, porque yo creo que eso es lo que pasa hoy en día, que a veces cerramos la puerta a ese tipo de lecturas, a todo lo que ellos hoy son en medios de comunicación, en sus lecturas, en sus gustos, y quedamos como en una época atrás, congelados, y ellos siguieron. Entonces creo que ese es como mi redescubrir en mí, y es que hoy en día creo conocer mucho más a Sergio. Lo puedo escribir mucho más porque a través de estas lecturas y de lo que encuentro en sus escritos, puedo decir con más seguridad quién era él. Entiendo, Alba. Hay un profesor de la Universidad de Barcelona que se llama Jorge La Rosa. Él es filósofo de la educación, bueno, y tiene una cantidad de doctorados un poco complicados, pero él tiene un libro que se llama La experiencia de la lectura, justamente, en el que ilustra algo que es muy parecido a lo que tú estás diciendo, que nos pasa cuando nos enfrentamos a textos que hemos escrito nosotros, pero también a textos que estamos estudiando. Y sobre los textos que escribimos nosotros, él dice algo muy lindo, y es que el acto de escribir justamente es un acto como de crear una distancia, ¿no? De crear una distancia entre lo que uno tiene por dentro y lo que uno quiere materializar. Y siento que esa distancia que se crea es la que te permite que tú puedas aprender de esa figura que hizo el escrito y del escrito mismo. Y me parece muy, muy interesante que ese ejercicio, pues, a pesar de las circunstancias que nos traen hoy hablar de esto, pues te haya permitido ese aprendizaje que para términos de la escritura y de la lectura son muy bonitos. Alba, ¿a ti te gusta escribir por tu cuenta? Sí, la verdad sí. Cuando me dedico a escribir, creo que lo logro hacer bien. Sé que lo he dejado por temas de tiempo, pero sí me gusta. ¿Y te gusta escribir de forma personal o un poco más ficcionalizado, digamos? Personal. Perfecto. Veo que tienes un libro entre manos que te mueres por leernos. ¿Qué nos quieres leer ahora? Bueno, a través de todo lo sucedido, ya como para hablar un poquito después de que Sergio se me va, pues yo también me empiezo a preocupar por otro tipo de lectura, y hay un libro que tuve que pensarlo mucho tiempo, lo leí mucho tiempo después de que me lo obsequió una persona muy especial para mí, y es el libro de Piedad Bonet, que se llama Lo que no tiene nombre. Y bueno, hay cosas que me recordaron cada cosa que yo hice, esa descripción que hace Piedad Bonet cuando ella llega a su cuarto y empieza a leer sus libros, empieza a leer sus escritos, como buscando una señal de encontrarse con alguna respuesta, tal vez mucho más, como más creíble, porque uno en ese momento como que no cree todavía lo que ha pasado, y empieza a buscar respuestas en sus escritos, hasta en el olor de su ropa, y esa descripción la hace tan perfecta Piedad Bonet que me llevó a esos instantes, porque yo hice exactamente lo mismo. Yo empecé a leer los escritos de Sergio, sus cuadernos, tocaba la ropa de él, la olía, y yo sentía que tenía algo de cercanía en ese momento, de que él todavía estaba aquí. Bueno, digamos que son una serie de situaciones que ella relata acá,
Y bueno, hay fragmentos como por ejemplo este que dice: ahí arriba en medio de la oscuridad de la noche me asaltan implacables las imágenes de vida, imágenes de muerte, y revivo el nacimiento de Daniel entre el agua, la luz tenue de la sala de partos, la música, el pequeño cuerpo todavía atado al cordón umbilical, colocado cuidadosamente sobre mi pecho para que pudiera acariciarlo y besar su cabeza, aún embadurnada. Toda una escenografía con aire de nueva era, un poco sentimental, un poco cursi, planeada para que su ingreso a este mundo fuera un tránsito dulce, y pienso en tanta ternura y tanto cuidado, derrotado por las sombras desquiciadas del miedo y de la muerte. Y eso es lo que uno a veces piensa, y me pasó o me pasa a veces, y es como empezar a recordar desde que ellos nacen. Uno como madre quiere todo lo mejor para su hijo, lo protege hasta el final, y eso fue también de los fragmentos que me hizo repensar en las preguntas que a veces me hacían los medios de comunicación. Sí, muchas veces me preguntaban si no me daba pena decir que mi hijo era gay, y en ese momento a ese periodista le contesté: la única etiqueta por la que me siento siempre orgullosa es que era mi hijo. Y en ese momento, cuando uno da a luz un hijo, no te dicen que lo vas a dejar de amar, que le vas a quitar la etiqueta de ser hijo por tener una orientación sexual diferente. Y el parto es el mismo, el dolor es el mismo, y el amor profundo por nuestros hijos es el mismo. Alba, gracias por haberme acompañado hoy. No, gracias a ti, y gracias a todos los que están aquí presentes. Si vos que estás escuchando este podcast estás pasando por un momento en el que estás teniendo pensamientos para hacerte daño, pensamientos suicidas, o pensás e identificás que estás pasando por un momento en el que tu salud mental está en un periodo muy frágil, de verdad te recomendamos que contactes a la Fundación Sergio Urrego. En su página de Facebook los puedes encontrar como la Fundación Sergio Urrego tal cual. Si estás en Bogotá, también la línea 106 por teléfono brinda un espacio de comunicación especializado en escucha y ayuda a contribuir a la salud mental y bienestar desde el reconocimiento, la inclusión, la igualdad, y atiende 24 horas, está atendida por profesionales de psicología, también como la Fundación Sergio Urrego. Recuerda, desde el teléfono puedes marcar el 106, desde cualquier operador, y desde celular también. También puedes comunicarte por WhatsApp al 300-754-8933, y en Facebook también la encuentras como línea 106, así también como en Twitter. Recuerda siempre pedir ayuda si estás pasando por uno de estos momentos, o si conoces a alguien que está pasando por uno de estos momentos, también puedes recomendarle estos recursos, siempre escucharlo y siempre ayudarlo a pedir ayuda profesional. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de Próxima Página. Recuerden que en Twitter nos pueden encontrar en el @especiales_et para cualquier contacto. En Facebook estamos como /especialeset sin el guión bajo. Pueden seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Próxima Página, y cualquier lectura que nos quieran recomendar, cualquier tema del que quieran que hablemos en este podcast, pueden también enviarlo al correo electrónico marlom@eltiempo.com. Eso es marlom@eltiempo.com. Gracias por escucharnos y nos escuchamos nuevamente en 2 semanas. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.